Bueno, señores, empezó Trump, Trump como la tromba. Y ahora ha anunciado muchísimas cosas interesantes, ¿no? Que ha anunciado algunas cosas que son un disparate, como las deportaciones masivas, que yo sé que no la va a poder llevar a cabo, porque no lo logró en su primer gobierno. Una novedad, la designación de Marco Rubio como secretario de Estado en sustitución de Anthony Blinken. Vamos a hacer un programa sobre eso. Y entonces lo que ha dicho de que su gobierno solamente va a reconocer el género sexual binario, los géneros binarios, o sea, masculino y femenino. También ha dicho que va a eliminar la Secretaría de Estado de Educación. Allá es un secretario o secretaria de Estado de Educación, como debería ser aquí, porque tenemos el mismo modelo de gobierno, pero aquí se han inventado de que los ministros, esos son denominaciones para regímenes parlamentarios, donde hay un primer ministro y hay un ministro por área. Aquí no hay primer ministro, aquí hay un presidente y el presidente tiene secretarios de Estado, como nosotros imitamos el modelo organizacional e institucional norteamericano. Pero anyway, ese es otro tema. Entonces, Trump ha dicho que va a eliminar la Secretaría de Educación en Estados Unidos y que va a dejar que cada estado delibere sobre su modelo educativo. Pero ha dicho que en las escuelas solamente se va a reconocer el género sexual binario. Y hay que establecer una diferenciación porque según la Organización Mundial de la Salud, el género se refiere a los conceptos sociales de funciones, comportamiento, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiado para los hombres y para las mujeres. O sea que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define los géneros sexuales como binarios. Los define así. Los define así. Pero en Estados Unidos particularmente y en otros países se ha estado promoviendo una especie de tercer género que es el que se resume, el que se configura en la conducta LGTB. Un tercer género, inclusive se habla de tercer sexo, se habla de un tercer baño, en los baños públicos, todo ese tipo de cosas. Y eso también se ha inducido desde las escuelas en cierto modelo educativo, y hay que decirlo. Bueno, ¿cómo lo debe abordar un país? ¿Cómo lo aborda la ciencia esto? Primero, reiterar esto, ¿no? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, lo estoy leyendo, que yo casi no leo aquí en el programa, el género se refiere a los conceptos sociales de funciones, comportamiento, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiado para los hombres y las mujeres. En este sentido, el programa de Escuela de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Humanas, de la Facultad de Ciencias Humanas, el género repito, en ese sentido, los programas de las escuelas de estudio de género de las facultades de ciencias humanas de las universidades, el género debe ser un estructurador social, es decir, un ordenador que agrupe arreglos, acuerdos tácitos o explícitos que se han hecho en las sociedades sobre normas sociales, roles asignados al hombre, roles asignados a la mujer, elementos simbólicos entre lo masculino y lo femenino, imágenes estereotipadas de mujeres y hombres y sus diversidades, identidades dominantes asociadas a las relaciones, etcétera. Eso es lo que socialmente le han puesto nombre de género, pero el género aparece en otra categoría y esa es la categoría taxonómica. ¿Y qué es una categoría taxonómica? Una clasificación de las diferentes categorías de la evolución de la vida. Entonces, para la ciencia biológica, entonces hay un ordenamiento, hay unas categorías de las cuales el género forma parte. Y ahí tenemos, lo primero que tenemos es el reino. Tenemos un rey, antes hay un dominio, pero vamos a quedarnos con el reino, que es lo que nos enseñan en las escuelas. Tenemos el reino animal y el reino vegetal. Esos dos ejes agrupan todos los tipos de vida que existen sobre el planeta Tierra. La vida animal, donde estamos nosotros, y la vida vegetal, que es de donde nosotros venimos. ¿Estamos claros ahí? Entonces, después del reino viene la división por filia, después viene la clase, después viene
el orden, después viene la familia, después viene el género y después viene la especie. Y esa es una categoría taxonómica de donde viene el género. A alguien se inventó ponerle, diche, al tema sexual, diche, género masculino, género femenino. Yo no he tenido el tiempo de buscar esa vaina, pero eso no tiene un origen ahí. El género tiene un origen de categoría, clasificación taxonómica. Dicho esto, ¿qué es lo que quiere Donald Trump? Solamente reconocer el género binario, hombre-mujer, y enfrentar la tendencia de algunos grupos pseudo-izquierda que entienden que por el impacto, la influencia, la incidencia que tiene la homosexualidad debería dársele un carácter institucional como un tercer género. Bueno, ¿qué dice la ciencia entonces? Bueno, lo primero que yo quiero decir es que no es cierto que el sexo, que los géneros sexuales sean categorías pétreas, que no pueden variar. Eso es un disparate. ¿Y por qué yo digo que es un disparate? Bueno, yo digo que es un disparate porque en los bonobos, que son unos chimpancés que están atrapados en el Congo, en una zona del Congo por un problema de un terremoto que hubo, de un movimiento telúrico, ellos se quedaron atrapados en una zona donde no tienen depredadores. No hay gorilas que los depreden, ni hay depredadores felinos. Ellos se quedaron en el Congo, se llaman los chimpancés bonobos, que son hermanos de los chimpancés trogloditas, de los chimpancés comunes. Y los bonobos se están cambiando. Y los bonobos se están cambiando, y una de las características fundamentales es que los bonobos no solo utilizan el sexo para reproducirse, no, utilizan el sexo para resolver conflictos. ¿Entienden? Entonces, el sexo, desde el punto de vista evolutivo normal, el sexo no es más que un mecanismo de compensación de nuestro sistema nervioso central, de nuestro cerebro, de nuestras hormonas, de nuestros neurotransmisores para favorecer la reproducción de la especie. Eso es lo que es el sexo. El sexo no es malo ni es bueno. Es un mecanismo de compensación, un estímulo de nuestro sistema nervioso central, de nuestro sistema endocrino, de nuestras hormonas, de nuestros transmisores, para favorecer la reproducción de la especie. Eso no solamente se da con el sexo. El sistema de compensación de nuestro sistema nervioso central también favorece la evacuación. Por eso es que hay personas que utilizan la sensibilidad anal para fines sexuales. Y la sensibilidad no solamente se da en términos de sexo o de defecación, también se da con la orina. Cuando tú vacías tu vejiga, tú sientes un alivio brutal. ¿Por qué? Porque eso es un incentivo para que tú orines y no te intoxiques con tu orina. Pero también hay incentivo aquí en los nervios trigéminos. ¿Para qué? Para que tú puedas oler el alimento, ver el alimento, escuchar el alimento, saborear el alimento y tocar el alimento. Hay una gran cantidad de sensibilidad en nuestra cabeza a través del nervio trigémino para que nosotros podamos tener estímulo para comer, si no nos morimos. Y así están los nervios pudendo abajo, la zona pélvica, donde se concentra una gran cantidad de sensibilidad para favorecer la defecación, la orina y la reproducción sexual. ¿Qué ocurre con nosotros los humanos? Que cuando nosotros los seres humanos duramos mucho tiempo en paz, como Inglaterra, por ejemplo, que la última vez que la agredieron fue en el 1945. España, una sociedad donde todo el mundo tiene su problema básico resuelto. Estados Unidos. Entonces, esas hormonas que están dispuestas para la reproducción, ya la gente no quiere tener hijos y se dedica a tener sexo por placer. Así como come por placer, así como se droga por placer. Y ese sistema hormonal de sobrevivencia termina atrofiándose y disponiéndose para el placer. Y ahí es que viene el tema de la homosexualidad. De la homosexualidad general, porque hay algunos modos o modelos o casos de homosexualidad que son cromosomáticos, que son problemas estructurales de copia de genes. Y ahí pudiéramos hacer otro programa hablando de las mujeres triple X o de XY, de XX, pero aquí no me da el tiempo para eso. Yo lo que quiero
llegar a una conclusión. ¿Va a tener Trump, va a poder Trump imponer, frenar el comportamiento o las relaciones homosexuales con una norma, con un decreto? No, no lo va a poder hacer. De la única manera que la tendencia homosexual se frena en determinados países donde tiene mucha incidencia es si ese país entra en crisis y dejan la sociedad del placer y empiezan a sobrevivir. Por ejemplo, si mi hipótesis, que es una hipótesis mía de liderazgo responsable, eso tú no lo vas a encontrar en ningún libro. En Haití debe haber una incidencia baja de homosexualidad. Debe haber una incidencia baja de obesidad. Debe haber una incidencia baja de adicción a las drogas. Y debe haber una incidencia baja de depresión. Porque todas las hormonas de los haitianos están puestas para la sobrevivencia. Igual que en Palestina, en el Líbano. Donde quiera que haya crisis y tensión permanente, usted no se puede dedicar al placer. Tiene que dedicarse a sobrevivir. Ahí no puede florecer ni la homosexualidad, ni la obesidad, ni la adicción a las drogas, ni la depresión. Ahora, cuando la gente tiene todos sus problemas resueltos, que se dedica al placer, Inglaterra, Madrid, Nueva York, entonces en esos 3 modelos de sociedades, usted puede estar seguro que hay mayor incidencia de depresión, mayor incidencia de homosexualidad, mayor incidencia de obesidad y mayor incidencia de adicción a las drogas. Es simple. ¿Y cómo mi hipótesis se cae? Busquen las estadísticas en datos macro, por ejemplo. Pregúntenle a la inteligencia artificial y ustedes verán que donde quiera que haya una sociedad en crisis, no hay alto pico de homosexualidad. El pico de homosexualidad es una expresión de las sociedades que viven en placer permanente. Y Trump, por un lado, quiere frenar la homosexualidad, pero por el otro, aparece consumiendo Coca-Cola y hamburguesa de McDonald's. Es un adicto a la comida basura. Tiene más propensión a tener también adicciones sexuales, porque es un adicto de la sociedad del placer. ¿Lo va a poder lograr? No. Puede hacer lo que quiera. Si no resuelve los problemas de fondo que yo acabo de decir aquí, eso se va a convertir en una letra muerta. Cambio y fuera.